Colosenses 3, del 1 en adelante. Estaremos predicando: nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bien, Colosenses es una carta de Pablo. Es de la que se llama las epístolas paulinas, o también se le llaman la carta desde la prisión. Cuando Pablo escribe esta carta, estaba preso. Esta carta te parece mucho a la carta de los Efesios. Tienen un contexto doctrinal fuerte y muy parecido. Si nosotros nos damos cuenta, veremos que en la carta del apóstol Pablo empieza exponiendo la parte doctrinal. La primera parte de la carta de Pablo, lo primero que Pablo expresa es la parte doctrinal, la doctrina bíblica. Pablo marca un fundamento fuerte en esto. Y la segunda parte, la parte práctica. ¿Por qué? Porque la vida cristiana consiste en que la palabra que hayamos aprendido la pongamos en práctica. Se parece mucho a la palabra, ¿verdad? Sí. Se parece mucho a la palabra que se estuvo hablando al inicio. Es decir, que no es cuestión de ser solamente oidores, no es cuestión de ser solamente conocer texto bíblico. No es más que eso, es que lo que se ha expuesto lo pongamos por práctica. En eso consiste la vida cristiana. Entonces Pablo expone doctrinalmente un fundamento fuerte. Si nos damos cuenta, Pablo empieza en estas cartas dando gracias a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque todo procede del Padre, pero presenta en ese mismo contexto la fe en Jesucristo, haciendo entender que lo que vamos a recibir del Padre es por la fe en el Hijo. Pero también Pablo expone la obra del Espíritu, porque en el nuevo pacto es imposible vivir la vida cristiana sin el Espíritu de Dios. Para poder vivir la vida cristiana, el Espíritu de Dios tiene que estar morando en nosotros, trabajando en nosotros. Pero a mí me llama poderosamente la atención en el contexto doctrinal que Pablo expresa en esta carta. Pablo habla de la preeminencia de Cristo y marca un fundamento basado en la preeminencia de Cristo. ¿Qué es la preeminencia? Son los méritos especiales que Cristo tiene. Estamos hablando del privilegio, de la exaltación de Cristo. Entonces él expone cuál es la preeminencia de Cristo. Es decir, cuáles son los méritos. Cristo, dice Pablo en Colosenses 1:15, que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. La que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Eso nos incluye a nosotros. Eso incluye no solamente la creación del mundo, también incluye la creación del hombre. Todo. El texto está claro, todo. Es decir, que nosotros los que estamos aquí fuimos creados por él y para él. La razón de nuestra existencia es servirle a él. Aquel que no le sirve a Cristo no sabe a qué vino a esta tierra. No sabe para qué vive y por qué vive. Por eso su vida no tiene sentido. Por eso su vida constantemente tiene que estar buscando algo nuevo para que le dé razón a su existencia. Y la palabra enseña bastante claro que fuimos creados por él y para él. Bendito sea Dios en Cristo. Y dice que él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Es decir, que si nosotros queremos subsistir, tenemos que estar en él. Porque el que no está en él no va a subsistir. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es decir, que el pensamiento que tiene que tener la iglesia es el pensamiento de Cristo, porque él es nuestra cabeza. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús fue el único que murió, que resucitó y nunca más volverá a haber muerte.
Lázaro resucitó, pero volvió a morir, así como el hijo de la viuda. Pero cuando Jesús resucitó, nunca más verá muerte. Y ese era uno de los grandes dilemas de la iglesia primitiva. Y una vez Pablo está preso y llega el jefe de la cárcel y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos presos hay? Y Pablo dice, solamente hay un preso. Pero el problema es entre Pablo y los judíos. Por un tal Jesús que los judíos dicen que está muerto y Pablo dice que está vivo. El problema era que Pablo decía que Jesús estaba vivo y los judíos decían que él estaba muerto. Entonces ese era el gran conflicto. Pero en el texto que leímos, Pablo deja entrever en Colosenses 1:19 que es un plan divino. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. La palabra plenitud es la palabra pleroma. Pleroma es la suma de todas las cualidades. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de la suma de todas las cualidades de Dios. La suma de su amor, de su justicia, de su bondad, de su misericordia, de su gracia. Jesucristo es la suma de toda la plenitud de lo que es Dios. Toda la suma de lo que es Dios está en Cristo. El pueblo de Israel, para conocer a Dios, tuvo que conocerlo en diferentes épocas y edades. Y Dios fue por parte dando una revelación limitada de lo que era Él. Y Dios lo presenta como un Dios creador en Génesis. Lo presenta como un Dios que liberta en Éxodo. Lo presenta como un Dios que establece ley en Levítico. Lo presenta en Deuteronomio como un Dios que hace pacto y que lo iba a guiar. Entonces, a través de las Escrituras, Dios se le va revelando de manera gradual. Pero en Cristo, Dios reveló todo lo que Él era. Todo lo que Él era, lo reveló en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Por eso habla que Él es la plenitud. En Él está la plenitud. Pero lo que me llama la atención, el 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Wow. Aleluya. Ese es uno de los textos que hay que escribir y ponerlo en el espejo, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque nosotros hoy tenemos que vernos como personas que ya estamos reconciliados. Si no personas que nos vamos a reconciliar, es que ya estamos reconciliados con Dios. Es que ya hoy no somos prófugos de la justicia de Dios. Ya que hoy sabemos que tenemos el amor de Dios. Y al tener el amor de Dios no deberíamos andar con miedo. Con miedo que va a ser mañana de mí. Con miedo que va a pasar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios echa fuera todo el temor. Así es, amén. Y todo el temor que nosotros podamos tener por el devenir de la vida, tenemos que estar seguros porque el amor de Dios está en nosotros. Aleluya. Su amor ha sido derramado abundantemente en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de arraigados y cimentados seamos capaces de comprender con todos los santos la anchura, la plenitud y el amor de Cristo que excede todo conocimiento. No hay manera humanamente que podamos entender el amor de Cristo. Tiene que ser espiritual. Y al tú conocerlo espiritualmente, tú tienes que darte una firmeza y una gratitud hacia Dios, que es para caminar confiada porque nosotros estamos en sus manos. Y como dijimos la semana pasada, que nosotros somos un regalo del Padre al Hijo. Y lo mejor que Él dice, el Padre me lo dio y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Aleluya, bendito sea Dios en Cristo. Denle un aplauso a Cristo, denle un aplauso a Cristo. Ahora bien, Pablo expone ese fundamento doctrinal fuerte. En el 21 dice, y vosotros también, que en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora has reconciliado. Para Pablo, para un creyente, hacer mala obra es cosa del pasado. Para Pablo, un creyente no puede andar en malas obras. ¿Por qué? Porque lo que nos hacía a andar en malas obras
obra era que éramos enemigos de Dios. En nuestra mente, en nuestro espíritu. Éramos porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y al tener una naturaleza pecaminosa, entonces esa naturaleza nos llevaba a andar en malas obras. Ahora Pablo dice, ya no podemos andar en malas obras. ¿Por qué? Porque ya estamos reconciliados. El asunto que la manera que se nos reconcilió fue en la cruz. Pero eso es de manera posicional. Pero de manera experimental, la reconciliación vino cuando Cristo vino a habitar en nuestro espíritu. Ahí hubo reconciliación, porque desde ahí en adelante, Dios nunca más nos ve como sus enemigos, sino como sus hijos. Por eso es que tenemos que entender, cuando sea hijo de Dios, el privilegio que se tiene de ser hijo de Dios. Porque tú a tus hijos siempre lo vas a ver como hijo. Aunque hagan lo incorrecto, tú lo vas a ver como hijo. Aunque tú no lo apoyes lo incorrecto, tú lo vas a ver como hijo. Y cuando los hijos hacen lo incorrecto, el padre, ¿qué quiere? Buscar corregirlo, buscar amonestarlo. ¿Para qué? Para que comiencen a hacer lo bueno. Nuestro Padre Celestial es así mismo. Nuestro Padre Celestial, cuando hacemos lo malo, nos corrige, nos castiga. ¿Para qué? Para que aprendamos a andar en obediencia. Entonces, ¿qué sucede? En el texto, la carta, hay una exhortación que deberíamos todos aprender. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofía y hueca sutileza. Pablo les pone el fundamento doctrinal y le dice exactamente qué es el evangelio. Y después de decirle qué es el evangelio, dice, cuidado, que nadie lo engañe. Que nadie le engañe con hueca sutileza. A los Gálatas le dijo, ¿quién los hechizó a ustedes? ¿Quién fue que lo embrujó? A los Corintios le dijo, ¿por qué su comportamiento? Yo no entiendo su comportamiento si yo a ustedes le presenté a Cristo y a este crucificado. Es decir, que Pablo afirma que todo aquel que se le ha presentado el evangelio tiene que andar en vida nueva. Y aquel que ha entendido el evangelio tiene que andar en vida nueva. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia, desde su fundación, siempre vienen falsos maestros. Porque eso no es nuevo. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo este tiempo y creemos que eso es nuevo. Todo lo que se está viendo hoy dentro del evangelio, eso no es nuevo. Lea la Biblia. Lea la Biblia y se da cuenta que desde que la iglesia se fundó, han entrado a la iglesia falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas. ¿Para qué? Para tratar de diluir el poder del evangelio. Yo siempre pongo este ejemplo. Si tomamos leche pura y no la tomamos, tiene ingredientes que nos va a alimentar. Pero si esa misma leche yo le echo agua, esa leche pierde ¿qué? Sus propiedades. Hace la función, pero quizás más lenta o no completa, porque perdió propiedad. Entonces, cuando el evangelio se mezcla con otra cosa que no es el evangelio, pierde sus propiedades. El evangelio se ha mezclado con humanismo. El humanismo centrado en el hombre, en la gloria del hombre y humanizando a Dios. Se ha mezclado con misticismo. Que la gente quiere tener una experiencia mística, quiere sentir algo. Y claro que podemos sentir a Dios, pero a Dios tú no lo conoces por lo que sientes, sino por lo que tú sabes de Él. Porque hay momentos que tú no lo vas a sentir, pero lo que tú sabes de Él te va a mantener firme. Entonces, ¿qué sucede? Hay gente que tiene un evangelio almático, de lo que siento a Dios, siento a Dios, siento a Dios, y ellos creen que eso es el evangelio. Hay otro que tiene el evangelio del hombre y sus necesidades. ¿Qué es el evangelio del hombre y sus necesidades? Que creen que Dios existe para suplir tus necesidades. Dios existe porque Él es Dios. Y por su misericordia y su gracia suple nuestras necesidades. Pero la razón de nuestra existencia es buscar a Dios por lo que Él no puede dar, sino por lo que Él es. Porque Él es Dios sobre todas las cosas. Y la razón de nuestra existencia es Él. Entonces, ¿qué sucede? Y dice Pablo, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Es decir, que el evangelio se ha mezclado con muchas cosas que no sale de Cristo.
que no revela a Cristo. Dice con los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo son los pensamientos del hombre del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la iglesia llena de gente hablando la palabra de Dios sin ellos mismos ser transformados. Que los que andan buscando su propio provecho y no es el beneficio de la gloria de Cristo. Cuando el evangelio pierde el sentido, cuando en este camino no se busca la gloria de Cristo, no es el evangelio. Para que sea el evangelio tiene que buscar la gloria de Cristo. Punto. Entonces dicen, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí viene la parte que me gusta. Y vosotros estáis completos en él. Dígaselo, yo estoy completo en Cristo. Yo estoy completo en Cristo. Me puede faltar cualquier cosa, pero en Cristo yo estoy completo. Es decir, estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso es que cuando a usted se le predica un evangelio y le dicen, venda esto para que Dios te dé esto, eso no es el evangelio. Ven, te haces, tú no eres bendecido porque te falta esto. No. No, porque es que todavía tú no das el grado. Bueno, es verdad, yo no doy el grado, pero el que se unió a mí sí lo da. Él da el grado y yo soy lo que soy porque estoy unido a él. Por mí mismo no lo doy, claro que no lo doy, pero estoy completo en él. Al estar completo en él, eso tiene que darle un sentido a mi vida. De que no me falta absolutamente nada. De que toda la plenitud de Dios ha llegado a nosotros. Es decir, que todo lo que sucedió con Cristo sucede hoy en los creyentes por medio de la fe. Y lo que en Cristo sucedió fue su muerte, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Amén. Y por medio de la fe, nosotros estuvimos en la cruz, fuimos sepultados con él y resucitamos juntamente con él. Hemos estado hablando de la ley de la representación, que está en Romanos capítulo 6. Es decir, cuando usted estudia eso y se da cuenta que tenemos una nueva posición de privilegio al estar unido en Cristo. Somos unos privilegiados al estar unidos en Cristo. Deberíamos caminar todos los días dándole gloria a Dios por este privilegio. Ahora bien, esta unión con Cristo nos da una vida nueva, que es lo que le llamamos la vida en el Espíritu. Ahora nosotros tenemos que vivir conforme a la nueva vida en Cristo. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar debe ser conforme a la vida del Espíritu. Porque es la vida de Cristo que está en nosotros. Es decir, que tenemos que vivir conforme a nuestra posición. Aunque estamos en la tierra, nosotros no procedemos de la tierra. Así es. Tenemos un nacimiento de arriba. Hay dos tipos de nacimiento. El nacimiento biológico, natural, que es el nacimiento de abajo, y el nacimiento de arriba, que es el nacimiento espiritual. Es la conversación de Jesús y Nicodemo. Que Nicodemo entendió que Jesús le estaba hablando de un nacimiento de abajo y Jesús le estaba hablando de un nacimiento de arriba. Y al punto que Jesús le dijo, Nicodemo, si te estoy hablando de cosas terrenales, ¿qué será si te explico las espirituales? Pero si nosotros leemos el texto, Nicodemo no estaba tan perdido. No estaba tan perdido porque Nicodemo no podía entender en términos espirituales lo que Cristo le estaba diciendo hasta que Cristo fuera a la cruz y resucitara. Y el Espíritu nos revelara lo que Cristo le dijo. ¿Por qué? Porque Jesús le habló de algo espiritual. Por eso Nicodemo era un hombre natural. Y el hombre natural no puede percibir las cosas que son de arriba, del Espíritu. Entonces Nicodemo no podía entender, pero Jesús sabía a dónde quería llevarlo. Porque Nicodemo no estaba tan perdido. Y lo primero que Nicodemo le dice cuando llega a Jesús, le dice, yo sé que tú vienes de Dios. Porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Un fariseo reconociendo eso es mucho decir. Entonces entramos en el texto. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. Aquí hay una parte que me llama la atención. Dice que nuestra vida está escondida con Cristo.
Pero para resucitar, primero hay que morir. Nadie puede resucitar si no muere. Entonces lo primero que hay que es morir. Y lo primero que de nosotros debe morir es nuestra voluntad. Y es la parte más difícil, que nuestra voluntad muera. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y se nos dio libre albedrío. Y Dios tiene voluntad. Y Dios tiene libre albedrío, ¿verdad? Entonces nosotros llevamos esa semejanza de Él. Y lo más valioso que nosotros podemos tener es nuestra voluntad, ¿sí o no? Y entregar nuestra voluntad es, como decirlo, entrega lo más valioso que tú tienes. Pero en este camino, en la vida cristiana, de la única manera que tú puedes vivir la vida cristiana es si entrega tu voluntad a Él. Porque como dice el texto, que fuimos creados por Él y para Él. Y por todo murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que no hay manera de vivir la vida cristiana si tú no entregas tu voluntad. Es el primer paso. Y Jesús nos enseñó eso. En el Gólgota, en Getsemaní, Cristo entregó su voluntad. Que no se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Cuando le habló al Padre, había otra manera de resolver el conflicto entre el hombre y Dios. Y se le dijo que no. Pero entregó la voluntad. Entonces en el Getsemaní entregó la voluntad y en el Gólgota entregó el cuerpo. Porque tú no puedes entregar tu cuerpo si no primero no entregas tu voluntad. Lo primero es tu voluntad. Entonces, luego que tú entregas tu voluntad, va a la cruz. Y lo que se crucifica en la cruz es el viejo hombre. En el único lugar que el viejo hombre muere es en la cruz. Porque es el diseño de Dios, que un viejo hombre muere en la cruz. Pablo entendió esto. Y Pablo en Gálatas 20:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí viene la parte fuerte. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por eso yo he tratado todo lo humanamente posible de marcar un fundamento centrado en la gracia de Dios. Porque el entregar la voluntad, el morir y resucitar es una manifestación de la gracia de Dios. Es decir, es más, para yo entregar mi voluntad tiene que ser con la ayuda del Espíritu de Dios. Para ir a la cruz tiene que ser con la ayuda del Espíritu de Dios. Para resucitar tiene que ser con el Espíritu. Es decir, que es una obra de gracia. Y esa obra de gracia sucede cuando yo pongo la mirada única y exclusivamente en Jesucristo. Cuando mi mirada no se desvía de Jesucristo. Tenemos gente en la iglesia que no avanza porque su mirada está puesta en todo menos en Cristo. Es decir, su mirada no es un pastor, porque su pastor no fue que murió por usted en la cruz. Su mirada no es un líder, porque no fue él que murió en la cruz. Entonces tenemos gente que piensan por su pastor, ven las cosas a través de los ojos de su pastor y hablan hasta como su pastor. Y son imitadores de sus pastores. Y yo les pido que no me imiten, que imiten a Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Hay un aspecto importante en la vida de fe. Y es la presentación de Jesucristo. Nosotros tenemos que ver a Jesucristo como nuestro Salvador. Y el mundo reconoce que Jesús es el Salvador del mundo. Y es el primer paso, es la fe primaria. Y es buena. Pero hay algo que también es más importante, que ver a Cristo como mi Señor, que Él tiene señorío sobre mi vida. Es decir, que no solamente sea mi Salvador, porque hay gente que dice, sí, Él es mi Salvador, gloria a Dios por eso, y es verdad que es tu Salvador, pero en realidad que la obra se va a completar cuando Él sea tu Señor, porque a Él se le dio señorío sobre todo, sobre todo. Él es la cabeza de la nueva creación. Es decir, que si nosotros como iglesia estamos unidos a Él, Él tiene que ser nuestra cabeza. Y Él tiene que tener señorío sobre nosotros. Es
Es decir, no es que yo voy a hacer lo que yo quiera, es que Él va a hacer lo que Él quiera. Y señores, en la vida del Espíritu es compleja, porque en la vida del Espíritu se debe estar escuchando la dirección de Dios constantemente para cada paso. Entonces, ¿qué sucede? Pero no solamente llega ahí que Él sea mi Salvador y que sea mi Señor. Esto es para que llegue que Cristo sea nuestra propia vida. Que Cristo continúe su ministerio. Él pasó de un ministerio terrenal a un ministerio celestial. Y ahora continúa su ministerio a través de su iglesia, que somos nosotros. Es decir, que esto, el que ha decidido la carrera cristiana, tiene que saber bien claro en qué se metió, vamos a decirlo así. Si usted no sabe lo que es la vida cristiana, usted no sabe lo que se ha metido. Porque la vida cristiana es una vida constantemente de transformación hasta que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Hasta que Cristo viva su vida a través de nosotros. Que respiremos Cristo. Que hablemos Cristo. Que pensemos Cristo. Que nos convertemos Cristo. Si esa no es la meta, usted está en la religión. Está en la religión evangélica. Y puede ser la religión evangélica, pentecostal, bautista, metodista libre, presbiteriana, cualquier denominación. Y fácilmente tiene años en una denominación y no está en Cristo. ¿Por qué? Porque la vida constante nuestra de ahora en adelante, desde que vinimos a Cristo, es constantemente Cristo transformando nuestra vida. Que Cristo se haga visible. Entonces, en ese tenor, cuando Cristo sea mi propia vida, la fe que comienza a operar no es la mía. ¿Cuál fe que comienza a operar? La de Él. La de Él trabajando en nosotros. Por eso el que tiene la fe de Cristo, no la mía, porque la mía puede ser circunstancial. La mía falla. La mía, cuando yo no veo que las cosas suceden como yo quiero, me desplomo. Dejo de creer porque no veo las cosas como yo creía. Pero la de Él me mantiene firme. Porque no comienzo a ver por las cosas que se ven, sino por las que no se ven. Porque nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Pero no la mía, la de Él. Cuando nosotros vemos que las cosas no están saliendo como deben de salir, ¿qué hace? Nos desplomamos y entramos en frustración. Porque no vemos las cosas que no están saliendo. Y hasta culpamos y peleamos. Pero yo te digo hoy, cada situación que tú estás viviendo, lo único que tú necesitas es la fe de Cristo. La fe de Él. Para que veas más allá de lo que tú estás viendo. Para que tú veas que aún en medio del conflicto, aún en medio de la prueba, Dios está obrando. Dios está obrando. Lo que pasa es que Dios no obra a la manera de nosotros, Él obra a su manera. Entonces, ¿qué pasa? Esta fe es importante porque es la fe de Él y es Él viviendo su vida a través de nosotros. Mucha gente ve a Jesús de Nazaret, varón judío que es Dios, pero lo ves desde afuera y tiene una fe de Él desde afuera. Pero la fe que te va a transformar es Cristo viviendo su vida adentro. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra manera de pensar de ahora en adelante debe estar de acuerdo a lo que ya somos en Cristo. Y nuestra prioridad en la vida debe ser el reino de Dios. Si nosotros elegimos la vida cristiana, y nuestra prioridad no es el reino de Dios, entonces invertimos las prioridades. Así es. Y Jesús pone en orden las prioridades. Jesús dice, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. No es que las añadiduras son malas, no. Es que no es que busquemos las añadiduras, es que busquemos el reino. Que el reino te va a añadir lo que tú necesitas. Así es. Entonces, porque el evangelio de presentar un evangelio de vivir en mi ser tampoco es sobre el evangelio. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener en orden las prioridades. Mi prioridad en esta vida debe ser el reino. Porque nosotros nacimos y el propósito de Dios es que viviéramos en este reino. Cada uno que llegó a Cristo se encontró con su destino y con su propósito. ¿Por qué la gente allá afuera no tiene esperanza? Porque no están en el hábitat que ellos pueden tener esperanza, que es en el reino de Dios. Porque cuando tú pones tu confianza en el reino de Dios, tú sabes que depende de Él. Entonces, ¿qué sucede? Pues esto es algo importante.
que pongamos en orden las prioridades. Porque en el texto dice poner la mirada en las cosas de arriba. Es decir, es poner en orden. Lo primero es las cosas espirituales y luego las cosas materiales. Cuando las prioridades no están en orden, entonces viene lo que se llama desorden. Por eso mucha gente tiene desorden espiritual. ¿Por qué? Porque ellos viven primero en las cosas terrenales y si les sobra tiempo en las cosas celestiales. Y la palabra dice, no, ese no es el orden, no es lo terrenal, es lo celestial. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra unión con Cristo nos eleva a un lugar de preeminencia también. Nos da una posición espiritual. Por eso es que nosotros, si no entendemos el Evangelio, vamos a estar muchas veces pidiendo cosas que ya tenemos. A mí me llama la atención que a alguna gente le dice, mira, si tú haces esto, Dios te va a bendecir. Eso es manipulación y extorsión. Mandar ese mensaje a 10 personas. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Eso está pasado, eso es pasado, presente o futuro. Pasado, nos bendijo con todas bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. La pregunta que yo le quiero hacer a todos los que estamos en Cristo, ¿cuántas bendiciones nos quedan por recibir? Muchas. Las tenemos todas. Ya no la dieron. Pero cada día nos damos. No, lo que pasa es que cada día se manifiestan más y tú lo entiendes. Se materializan. Es que ya la tenemos. El asunto es que se van a ir manifestando. Pero ¿cuándo se van manifestando? Cuando yo comienzo a tener entendimiento. Porque lo que va a hacer que se manifieste lo que yo tengo es el entendimiento. Mientras yo más entienda del Evangelio, de Cristo, más se manifiestan. Entonces, por eso el decirle a alguien, haz esto para que Dios te bendiga, es conforme al viejo pacto, no es conforme al nuevo. No es conforme a la promesa con Abraham, que Dios dijo, y te bendeciré en futuro. A nosotros dijo, nos bendijo en pasado. Es decir, que nosotros podemos caminar en la tierra como bendecidos, porque ya estamos en Cristo. Porque la bendición más grande es Cristo en nosotros. Esa es la bendición más grande. Por eso, cuando no se presenta el Evangelio y cada quien tiene una visión diferente del Evangelio, es como decíamos la semana pasada, que hay mucha gente que el Evangelio para ellos es el medio para ir al cielo. Para otro es para evitar el infierno. Para otro es para resolver su problema. Entonces, y cada quien tiene una cosmovisión del Evangelio. Pero si yo me encuentro con el apóstol Pablo y digo, apóstol Pablo, ¿de quién es el Evangelio? El Evangelio es de Dios. Romanos capítulo 1. ¿Y acerca de qué es el Evangelio? El Evangelio es acerca de su Hijo. Pablo, pero el Evangelio estaba encubierto. Pablo dice, ya no está encubierto. Ya no está encubierto. ¿Por qué? Porque de quien se trata el Evangelio ya apareció. Que es Cristo. Y Pablo, pero que Él murió y se fue al cielo. Sí, pero resucitó. Pero resucitó y ¿a dónde está? Está en ti. Por eso ahora el Evangelio es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es decir, que el Evangelio no es algo. El Evangelio es alguien que se te metió por dentro. El Evangelio es alguien que se te metió por dentro, Jesucristo. Entonces, cuando tú sabes que el Evangelio es Cristo y se te metió por dentro, tú eres invencible. Tú caminas confiado. Porque el creador del mundo, del cielo, del universo, es tan humilde de venir a habitar en un pecador para transformarlo a la imagen de él. Entonces, ¿qué sucede? Efesios 12 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Es decir, que nosotros tenemos una posición en el mundo espiritual, sentado juntamente con Él. Nos hizo sentar. No fue que tú pediste que te sentaran, fue que Él te hizo sentar. Cuando Él dice nos hizo sentar, porque
En Juan 17, una de la oración sacerdotal de Jesús es que él le dice: Padre, donde yo estoy, yo quiero que los que crean en mí también estén. Por eso nos hizo sentar, porque él pidió al Padre que nos sentara con él en una posición espiritual de privilegio, de autoridad. Y cuando usa la figura de que nos hizo sentar, es porque ya debemos reposar en la obra de él. Es un reposo. No en tu obra, no es en mi obra, es en la obra de él. La que él hizo en la cruz y la que está haciendo en nosotros. Es la obra de él que va a hacer las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Y dice en el 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo no encontraba qué más palabra añadirle. Pablo no tenía palabra para explicar lo que había pasado. No tenía palabras, señores. ¿Esto parece redundante? Óigame. Abundante riqueza de su gracia en su bondad. Pablo, cuando estaba escribiendo, no encontraba cómo describir lo que había pasado en Cristo. El asunto es que la gran mayoría de cristianos no sabe qué es lo que ha pasado con ellos en Cristo. Lo que pasó con nosotros fue algo extraordinariamente asombroso, vamos a decirlo así. Nos cambiaron de posición. Pasamos de muerte a vida. Digan amén. Miren, queridos hermanos, cuando tú eres bendecido con todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales, y cuando tú estás en una posición de autoridad, sentado en lugares celestiales, nosotros estamos en un mundo físico. Y las cosas en la tierra del mundo físico suceden por un procedimiento humano. Y para el que vive, el que no está en Cristo, las cosas tienen un procedimiento humano. Y hay que hacerlo, se hace así, 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 y después sucede esto. Pero para el que está en Cristo, las cosas suceden por designio divino. Por eso es que hay gente que no califican para comprar una casa, Moisés. Y hay gente que cuando tú lo pones, le plantea a todo el mundo lo que tú vas a hacer. Y te dicen, ¿cuánto tú tienes? Nada. ¿Y cómo lo vas a hacer si no tienes nada? Por fe. Porque por diseño divino. Cuando el cielo decidió bendecirte, no te preguntó si tú tenías. Aleluya, no te preguntó si tú tenías. Porque fue él que lo decidió. Y la palabra dice que eres el dueño de la plata. Y lo que yo necesito no va a proveer. Porque mi riqueza no es mía, es de él. Lo que somos es un mayordomo. En el reino de Dios las cosas suceden por diseño divino. El asunto es que cuando nosotros comenzamos a ver el problema y la situación y podemos analizarlo, y es verdad que humanamente no se puede. El problema es que nosotros no pertenecemos a este mundo. El reino nuestro no es de este mundo, y la manera que Dios opera no es conforme a como opera el mundo. Porque en el diseño divino es que Él se propuso hacerlo. Y cuando Él se propuso hacer algo por el puro afecto de su voluntad, no hay diablo que lo detenga. Sí, amén. Es más, el diablo tiene que colaborar. Sí, así es. Aunque no quiera. Aunque no, Él va a querer. Si se le da orden, tiene que querer. Es que en el contexto teológico de lo que se llama la diabología, tienen que saber que el diablo, cuando iba a tentar a Job, Dios le puso los límites de hasta dónde él podía llegar. Exacto. Y él tuvo que hacerlo hasta los límites que se le pidieron. Así es. Más del límite que se le pidió no podía hacerlo. Lean el texto. Tócale todo, pero no toque su alma. Piel por piel, pero no toca su alma. Se le puso el límite. ¿Por qué? Porque en los procesos que Dios permite a sus hijos, Él tiene que tener el límite. Y los procesos que Dios permite para tu vida es porque Dios sabe que tú estás en capacidad de soportarlo porque estás unido a Él. Así es, amén. Se llama la ley de proceso. En la ley de proceso tiene que tener un tiempo que inicia y un tiempo que termina.
tiene que tener un límite hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar. ¿Qué puede tocar y qué no puede tocar? ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó así. Entonces él tiene que ser conforme. Por eso cuando yo veo a cristianos que el diablo me hizo esto, yo digo, analiza tu teología. Porque no he entendido qué es estar en Cristo. Dice el texto que estamos escondidos en Cristo, con Cristo en Dios, como estaba Job, que quien le enseñó dónde estaba Job fue Dios. Tú no has visto a mi siervo de hoy, ¿cómo lo voy a ver si tú le tienes una cobertura? Entonces, ¿qué sucede? Dios quiere hacer cosas extraordinarias en nuestra vida, señores. Cosas extraordinarias. Dios quiere mostrar su iglesia a través de sus hijos. Dios quiere que la gente lo vea a Él a través de nosotros. Y cuando nosotros llegamos a lo que Dios nos está pidiendo, porque Pablo aquí viene a hacer una petición, y Pablo dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, pero hay un principio que va también relacionado con la parábola del sembrador. Dios nunca te va a pedir a ti algo que ya Él no haya depositado en ti. Todo lo que Dios te pide es porque ya tú lo tienes en Cristo. Si Dios te pide que seas santo es porque ya tú estás en Cristo y Cristo te santifica. Si Dios te pide que seas fiel es porque tú tienes el Espíritu de Cristo que es fiel. Si Dios te pide que sea verdadero es porque tú tienes el Espíritu de que es verdadero. Entonces, ¿qué sucede? Dios es presentado en la Biblia como un sembrador. Y el sembrador solamente le cosecha lo que Él siembra. Por eso Dios nunca te va a pedir algo que no te haya dado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y qué Dios me ha dado, pastor? Identidad de hijo. Porque tenemos el espíritu del hijo. Dios te dio su bendición. Tenemos una posición en el mundo espiritual por estar en Cristo. Somos participantes de la naturaleza divina. Y tenemos una nueva vida en Cristo. Lo que a nosotros nos hace falta es una sola cosa. Aprender a vivir conforme a la nueva vida en Cristo. Punto. Pablo dice, en la salvación, Pablo dice que esta vida está escondida con Cristo en Dios. Este mensaje me llegó a mi espíritu porque yo estuve hablando con mi hija más pequeña y ella recibió un dinero y me dijo, ¿dónde tú vas a guardar? ¿Qué tú vas a hacer con ese dinero? Me dijo, yo lo voy a salvar. ¿Y dónde tú lo vas a salvar si tú no tienes cuenta de banco? Yo tengo un lugar en mi habitación escondido que nadie sabe dónde yo pongo mi dinero. Me está diciendo, mi dinero ahí está protegido. Eso es salvar. Y nosotros estamos protegidos en Cristo, con Cristo en Dios. Por estar en Él estamos protegidos, estamos escondidos. Al punto que Satanás puede salir a buscarnos y no nos encuentra. Porque estamos escondidos. Por estar en Él estamos escondidos. Eso que está hablando de protección, de seguridad, de confianza. Eso es lo que está hablando el texto. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos en una vida plena, estamos completos por estar en Cristo. Ok, pastor, pero a mí me hace falta cosas, sí, cosas terrenales. ¿Son necesarias? Sí. Pero el problema es que ya Dios comenzó en el orden de las prioridades. Porque lo primero es llenarte de Él. Para que pueda administrar lo que Él te dé. Es llenarte de su plenitud. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos completamente destruidos. Llegamos con muchísimas situaciones. Y Dios quiere que nosotros comencemos una vida nueva por completo. Pero Dios no me puede dar cosas de Él o manifestar las cosas de Él hasta que yo no comience a cambiar mi manera de pensar conforme a mi relación con Él. Porque puede ser que aún lo que Dios me dé, yo lo tire por la borda. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces Dios quiere que seamos hijos maduros para que podamos recibir o podamos obtener lo que ya es nuestro.
Por eso Pablo dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque nuestra mente no puede ser de mente de esclavo, sino de hijos maduros. ¿Para qué? Para poder administrar la herencia. Porque este es un pacto, es el pacto de los hijos. Es el pacto de los hijos legítimos de Dios. Es un pacto de herencia. No es un pacto de promesa, es de herencia. De cosas que ya tenemos. Entonces, ¿qué sucede? La vida que está corrompida es la vida de Adán. Hemos hablado que tenemos dos clases de vida. La vida del alma, que es la vida de Adán, y la vida de Cristo, que es la vida del Espíritu. Ahora debemos aprender conforme a la vida del Espíritu. El asunto que en la vida del Espíritu debemos obligatoriamente depender del Espíritu de Dios. Porque los que son hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces Dios quiere hacer algo con nosotros y nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y dice, no, por ahí no es. Hazlo de esta manera. Lo bueno de la vida de Dios, que es una vida incorruptible, que no hay manera de que se corrompa, es que esta vida es gobernada por una ley, que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Qué hace esta ley, queridos hermanos? La ley del Espíritu de vida en Cristo es que hace que aún tú haciendo las cosas contrario a como Dios te dijo que le hiciera, eso tú aprendes de eso. Dios te lleva a aprender de tus propios errores. De tus propios errores. ¿Para qué? Para que no lo vuelvas a cometer. Pero más aún, que en esos errores tú puedas enseñar a aquellos que vienen detrás de ti. Porque tú aprendiste. Es más, aún lo que hemos vivido, todo lo que hemos vivido, bueno y malo, Dios los recoge en esa ley. Y nos enseña a vivir con eso que hemos vivido y poder ayudar a otros que pueden pasar por lo mismo que nosotros pasamos. No es lo mismo que alguien que ha estado en la droga venga y le predica a un drogadicto el evangelio que yo que nunca he estado en la droga. ¿Por qué? Porque el que ha estado en la droga, la ley del Espíritu de vida, le hace operar con esa persona que está en la droga con amor. Con un amor sobrenatural. ¿Por qué? Porque él sabe que estuvo ahí. Y él sabe lo que le pasa a los que están en la droga. Entonces, esa ley hace que él tenga empeño en esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona está viviendo lo que él vivió. Y sabe que Cristo lo puede sacar porque a él lo sacó. Así opera esa ley. Eso es lo que yo siempre he dicho del pastorado. Perdón, del pastor cristiano al católico. Porque el católico a veces no sabe lo que es tener una familia. Ya. No han tenido hijos, no han sido padres. Entonces no pueden enseñar esa docencia. Exactamente. Entonces nosotros ahora podemos aprender de nuestros errores. Yo puedo aprender de lo que fracasé en el matrimonio pasado. Exactamente. Y ahora Dios me enseña a no cometer los mismos errores que yo cometí en el pasado. Porque la ley del Espíritu de vida viene a enseñarte, viene a operar en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Por eso Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan en bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que todo lo que hemos vivido, aunque no lo entendamos ahora, va a obrar para bien. Porque eso va a ayudar a que Cristo forme su imagen en mí. Aunque sea doloroso, pero va a ayudar. Y va a obrar para bien. Y va a obrar para bien. Entonces, ¿qué sucede? En el concepto de la predestinación tiene que ver con que nosotros fuimos predestinados para ser creados, para ser formados a la imagen del Hijo. No el concepto de predestinación que muchos enseñan, que Dios puso uno allí y que Dios puso otro allí. No es eso lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros fuimos predestinados para ser formados a la imagen del que nos creó, Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? En el concepto de que tenemos la vida antigua y la vida nueva. La vida antigua era la que teníamos en Adán. Pero ahora en Cristo tenemos la vida nueva. Entonces, por eso en el 5 él dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En los cuales vosotros también anduviste en otros tiempos cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos,
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni inclusivo, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todo. ¿Qué es lo que está diciendo él? Lo que le está diciendo es que ahora, como soy un nuevo hombre creado en Cristo Jesús, tengo la nueva vida en mi espíritu, pero tengo una vieja vida en mi alma y en mi cuerpo. Entonces yo ahora comienzo a despojarme de lo viejo. Y cuando me despojo de lo viejo, me visto de lo nuevo. Y él da la técnica y dice, no mintáis, dejad enojo, dejad ira. Todo eso ahora yo tengo que comenzar a dejarlo, comenzar a trabajarlo. Ahora todo eso yo tengo que enumerarlo si quiere, y ponerlo, escribirlo y ponerlo en un papel si quiere. Estas son las cosas que yo tengo que dejar. ¿Para qué? Para cuando yo me vaya a enojar, comienzo a no enojarme y comienzo, si quiere, glorifique a Dios, exalte a Dios, cuéntate a Dios. Pero ¿qué pasa? A medida que lo vayamos haciendo, entonces el enojo va perdiendo poder en nosotros. O sea, ahí comienza la vida de Cristo a manifestarse. Cada cosa que nosotros sabemos que es parte del viejo hombre, tenemos que ir dejándola. ¿Para qué? Para que el nuevo se vista. ¿Por qué? Porque el nuevo no se viste si el viejo no se desviste. Para que el nuevo se vista, el viejo tiene que ser despojado. Eso nos toca a nosotros con el poder del Espíritu. Porque dice, haced morir lo terrenal. Es un mandamiento a nosotros. Si no es Dios que va a venir a hacerlo, es nosotros. ¿Para qué? Para que andemos en vida nueva. Para que verdaderamente demos testimonio de la fe cristiana y de lo que somos en Cristo. Amén. Amén. La palabra del Señor está bendecida. Se pueden poner de pie.